En este video vamos a hablar de algunos elementos del análisis estadístico. La realización de cualquier estudio clínico epidemiológico pretende poner de manifiesto al final del mismo si existe o no asociación entre diferentes variables. Y esta asociación puede ser resultado de producto del azar, entonces hablaremos de error aleatorio, presencia de sesgos, donde hablaremos de error sistemático, y una tercera posibilidad será que existe la asociación indicada, donde tendremos la confirmación estadística o P. Entonces, en un estudio de investigación que va a tener un determinado objetivo, vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación. Pero debemos recordar que vamos a poder estar cometiendo un tipo de error. Estos errores pueden originarse de manera aleatoria, los cuales van a tener menor precisión los resultados ulteriores. Y esto es lo que denominamos error aleatorio. Y pueden originarse de forma sistemática, impactando la velocidad del resultado. Y entonces estaremos hablando de error sistemático. Los errores sistemáticos son los sesgos. Y la presencia de sesgo puede afectar la validez interna de un estudio. Entonces, brevemente comentaremos que la validez interna implica validez de inferencia para los propios sujetos del estudio, mientras que la validez externa es el grado en que los resultados de un estudio pueden ser generalizados a toda la población de donde fue extraída la muestra. Por supuesto que va a depender que el estudio tenga validez interna. Entonces, ahora vamos a ampliar un poquito los conceptos de error aleatorio y error sistemático. El error aleatorio es un resultado erróneo debido al azar. Fuentes de variación con la misma probabilidad de alterar los cálculos del estudio en una u otra dirección. Supongamos que tenemos una muestra de 100 personas donde 20 padecen de diabetes. Podremos decir que la prevalencia de diabetes es de un 20%. Puede ser probable que la muestra contenga 18, 19 o 22 pacientes con diabetes, con lo cual la prevalencia va a ser muy cercana a 20%. Pero en ocasiones, por azar, la muestra puede contener 12 o 39 pacientes con diabetes, y de esta manera vamos a estar cometiendo un error aleatorio. Entre las diversas técnicas para reducir la influencia del error aleatorio, tal vez la más sencilla consiste en aumentar el tamaño de la muestra. El uso de una muestra de mayor tamaño disminuye la probabilidad de que se produzca un resultado erróneo, al aumentar la precisión de la estimación. En relación al error sistemático, el mismo es un resultado erróneo debido al sesgo, donde también hay fuentes de variación que alteran los datos del estudio, pero en una sola dirección. Y acá hablaremos fundamentalmente del sesgo. El sesgo indica la modificación de la validez de un resultado por un factor externo no considerado. El único modo de aumentar la exactitud de la estimación, o sea, el grado en que ésta se aproxima al valor verdadero, es diseñar el estudio de un modo que reduzca la presencia de los diversos sesgos o proporcione alguna información sobre ellos. Por otro lado, acorde a las etapas que comprende un estudio de investigación, los sesgos que interfieren con la validez interna de un estudio pueden ser clasificados en 3 grupos: el sesgo de selección, el sesgo de información y el sesgo de confusión. Entonces empezaremos hablando del sesgo de selección. Se refieren a los errores que se introducen durante la selección o el seguimiento de la población en estudio. Son más frecuentes en los estudios observacionales en relación a los estudios controlados y aleatorizados. Pueden ser originados por el mismo investigador o puede ser el resultado de relaciones complejas de la población en estudio que pueden no ser evidentes para el investigador y pasar desapercibidas.
Los estudios caso y control son particularmente susceptibles a este tipo de sesgo. Cualquier factor que influya sobre la probabilidad de selección, ya sea como caso o control, y que a su vez esté relacionado con la deposición en estudio, será una posible fuente de sesgo de selección. Por ejemplo, un estudio que intente determinar la asociación entre el consumo de café y el cáncer de páncreas. En este estudio vamos a tener casos, pacientes con cáncer de páncreas, que fueron seleccionados del servicio de gastroenterología de diferentes hospitales. Y los controles van a ser seleccionados del mismo grupo médico de donde se habrían originado el diagnóstico de los casos, o sea, servicio de gastroenterología de diferentes hospitales. A través de esta selección, los controles fueron sujetos con diferente patología gastrointestinal. Un sector de la población con un consumo generalmente con un consumo menos frecuente de café, o sea que va a existir una subestimación de la prevalencia de exposición en el grupo control. Y esto va a llevar a una asociación espuria entre el consumo de café y el cáncer de páncreas. Otro ejemplo donde podemos ver el sesgo de selección es lo que ocurrió con una encuesta de infarto agudo de miocardio en el año 1996 en la Argentina, donde se hacían varias preguntas, pero uno de los elementos que se intentaba determinar era si el uso de los inhibidores de la enzima convertidora en la etapa precoz del infarto disminuía la mortalidad. Cuando se hace esta encuesta, se encuentra que la incidencia de la mortalidad era mucho menor que en estos trabajos, el CHISI-3 y el ISIS-4. Entonces, cuando se intenta ver qué era lo que había pasado, se vio que hubo sesgo de selección. En primer lugar, los médicos habían seleccionado a los pacientes porque se habían excluido pacientes con hipotensión arterial. Recordemos que los pacientes hipotensos no podían recibir la medicación y la hipotensión se asocia a mayor mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Otra cosa que habían hecho los médicos en cuanto al sesgo de selección, habían excluido pacientes con algunas características de insuficiencia cardíaca. Solo 1/3 de los pacientes con insuficiencia cardíaca recibieron esta medicación. Y recordemos que la insuficiencia cardíaca se asocia a mayor mortalidad en el IAP. Por último, los médicos investigadores habían excluido pacientes mayores. Se seleccionaron pacientes más jóvenes. Y recordemos también que los pacientes añosos tienen más mortalidad en el IAP. De esta manera, se vio que a través del sesgo de selección se habían variado un montón los resultados con respecto a estudios controlados y aleatorizados. Otro estudio en donde podemos ver que existe el sesgo de selección es en un estudio que intenta determinar la influencia de la edad en la mortalidad en pacientes bajo ventilación mecánica. Al dividir los grupos, dividiremos pacientes mayor o igual a 65 años para compararlos con pacientes menores de 65 años. Por empezar, decimos que la edad distingue la pertenencia del grupo y ya acá tenemos un sesgo de selección. Al seguir con el estudio, puede pasar que los pacientes añosos, sin buena calidad de vida previa no sean ingresados en la UCI, o sea, no sean ingresados en la terapia intensiva, de tal manera que se seleccionan los pacientes que se incluirán en la cohorte. Y acá tendremos otro tipo de sesgo de selección. Por último, puede pasar que el médico a cargo decida no colocar al paciente bajo ventilación mecánica a los pacientes añosos debido a su pronóstico. Y acá estaremos incurriendo en otro tipo de sesgo de selección. Después tenemos un tipo particular de sesgo de selección que es la detección diferencial, que es la modificación de un hallazgo por un aspecto que lleva a detectarlo más, consultas más frecuentes, hábitos, etc. Y lo podemos dar a través del ejemplo de un estudio. La asociación entre el uso de anticonceptivos orales y el cáncer de útero. En este estudio los casos fueron mujeres usuarias de estrógenos que consultaban al hospital para requerir anticonceptivos orales. Se les realizaba un PAP, de paso que iban, y en algunos se evidenció lesión maligna de bajo grado. Entonces, de esa manera se asumió una asociación entre la lesión y la ingesta de anticonceptivos orales. Los controles en ese estudio eran mujeres que no consultaban para requerir anticonceptivos orales, que también podían presentar lesiones malignas de bajo grado si se les hubiera hecho un PAP.
pero la prevalencia de las lesiones no podía determinarse, que podía ser mayor porque no eran detectadas. Entonces, de esta manera hay una sobreselección de casos expuestos a estrógenos y una asociación falsa positiva entre el uso de anticonceptivos y el riesgo de cáncer de útero, dado que los casos consultan más. Un segundo tipo de sesgo que puede estar incluido en el error sistemático es el sesgo de información. Son errores en los que se incurre durante los procesos de medición de la exposición, de los eventos u otras covariables en la población en estudio. En general hay diferencia entre los grupos que se comparan y va a llevar a una conclusión errónea respecto de la hipótesis que se investiga. Es importante mencionar que aunque prácticamente no existen procedimientos libres de error de medición, no todos los errores de medición son fuentes de sesgo de información. Tomamos un ejemplo, un estudio caso y control que evalúa la asociación entre cetoacidosis diabética y el consumo de cerveza. Los casos son pacientes entre 18 y 40 años que ingresaron a emergencias con cetoacidosis diabética, mientras que los controles van a ser pacientes entre 18 y 40 años que ingresaron por otra patología de tipo metabólica. Cuando queremos evaluar la exposición a la cerveza, puede ser que lo hagamos a través de un metabolito de la cerveza, entonces puede ser que haya un error en las determinaciones del biomarcador en sangre, pero va a ser un error similar para los dos grupos, o sea, un error no diferencial o aleatorio. Pero puede pasar que la valoración de la exposición a la cerveza lo hagamos a través de un cuestionario, donde le preguntemos a los sujetos incluidos en el estudio algunas cosas relacionadas a si tomó cerveza o qué cantidad tomó. Entonces, de esta manera, la calidad de la información va a depender de la memoria de los participantes y de la veracidad de las respuestas. Por otro lado, es común que los pacientes, o sea, que aquellos que sufrieron el evento, tengan mayor estímulo para recordar o participar. Y de esta manera la calidad de la información será mejor en este grupo, situación que va a introducir un sesgo de información. Por último, vamos a hablar del sesgo de confusión. Entonces, cuando en un estudio se intenta determinar el efecto de una exposición en la aparición de la enfermedad, pero se mide en verdad el efecto de otro factor, estaremos ante una variable de confusión. En general se encuentra con frecuencia, a pesar de los esfuerzos para evitarlo. Los resultados de los estudios observacionales pueden estar potencialmente influenciados por este tipo de sesgo, y el mismo puede llevar a una sobre- o una subestimación de la asociación real. A su vez, los resultados confundidos apoyan una conclusión falsa o espuria sobre la hipótesis en evaluación debido a la influencia de otras variables. Dichas variables no son más que otra que lo que venimos hablando, las variables confusoras, las cuales no han sido controladas adecuadamente durante la fase de diseño o de análisis. Por ejemplo, puedo tomar como estudio, que fue nombrado previamente, en donde se intenta determinar la asociación entre el consumo de café y el infarto agudo de miocardio. El consumo de café estaría asociado a una mayor tasa de infarto agudo de miocardio y a su vez el consumo de café se encuentra frecuentemente asociado también al tabaquismo. Por último, el tabaco podría ejercer también un efecto de confusión de la asociación entre el consumo de café y el infarto agudo de miocardio. Entonces, vamos a intentar ver cuáles son los criterios por el cual el tabaquismo podría actuar como una variable confusora. El primero es que el tabaco se encuentra asociado a una mayor tasa de infarto independientemente del consumo de café. O sea, el riesgo relativo se encuentra aumentado en aquellos pacientes fumadores en relación a los no fumadores para el desarrollo de infarto agudo de miocardio. Por lo cual, esto constituye la primera condición para que pueda ser considerada una variable de confusión. Lo segundo es que el hábito tabáquico puede tener una distribución desigual entre los que toman y los que no toman café. Por ejemplo, el 78% de las personas que toman café pueden ser fumadoras y solo el 22% de las personas que no toman café son
fumadoras. Esto va a llegar a un sesgo de confusión, y esta es la segunda condición para que pueda ser un factor de confusión. Una tercera es que la variable de confusión no debe ser un eslabón intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Que no es aceptable que el consumo de café produzca un infarto solo si está presente el tabaco. Y esta es la tercera condición para que el tabaco pueda ser un factor de confusión. Entonces, vamos a ver cómo podemos prevenir o controlar este factor de confusión. En la etapa de diseño, una forma de prevenir es a través de la aleatorización, que ya hemos hablado de este tema, o sea, asignar al azar a los sujetos de un estudio a los grupos que se pretende comparar. La otra sería la restricción, o sea, incluir solo sujetos que estén en una de las categorías del factor de confusión. Por ejemplo, todos serán no fumadores para prevenir la confusión por tabaco. Siguiendo con la prevención en la etapa de diseño, la otra será lo que se denomina emparejamiento, que es una modalidad de restricción, en donde cada sujeto del grupo de expuestos se empareja con uno o más sujetos del grupo de no expuestos, que se encuentran en la misma categoría del factor de confusión. Por ejemplo, un estudio que incluye sujetos fumadores que consumen alcohol se incluirá a otros sujetos fumadores pero que no consumen alcohol. Entonces, la diferencia entre los grupos de consumo de alcohol no puede atribuirse al tabaco, ya que la asociación observada va a estar ajustada por el tabaco. Cuando no puede prevenirse previamente el sesgo de confusión, habrá que intentar controlarlo en la etapa de análisis. Y hay dos maneras que solo serán mencionadas, que es la estratificación y el análisis multivariante. Siguiendo con el análisis de datos, ahora veremos algunos elementos relacionados a la estadística inferencial. En todo estudio donde se pretende obtener parámetros de la población, el mismo puede llevarse a cabo a través de dos tipos de metodología. Una es obtener los parámetros de la población con la totalidad de los datos, en donde tendremos certeza absoluta de los datos, y esto es lo que comúnmente denominamos censo. La otra manera es estudiar los datos de una muestra, sacar conclusiones y generalizarlos para toda la población. Esto va a llevar implicado un determinado error, y esto es lo que normalmente denominamos inferencia estadística. Entonces, definimos la estadística inferencial como aquel tipo de estadística que determina algunas características de la población aplicando probabilidades a partir de datos obtenidos en una muestra. Recordemos que habíamos visto que cuando hablábamos de población hablábamos de parámetros, y cuando hablábamos de muestra hablábamos de estimadores. Como dijimos recién, la estadística inferencial va asociada a un margen de error, porque es imposible tener la certeza absoluta. Y este principio de incertidumbre es de fundamental importancia para comprender la inferencia estadística. En adición, aparte de la inferencia estadística propiamente dicha, en la estadística inferencial también podemos realizar la verificación de hipótesis. O sea, que a través de la estadística inferencial podremos hacer la inferencia estadística propiamente dicha y la verificación de hipótesis. Y esto lo vamos a hacer a través de información proporcionada por las muestras, y donde vamos a posteriormente generalizar y generalizarlas al universo donde fueron obtenidas las muestras. Entonces vamos a hablar un poquito de la verificación de hipótesis. Ya habíamos hablado, en otro video hemos comentado respecto a la tipo de hipótesis, y hemos hablado de la hipótesis estadística. En este caso utilizaremos para comparar dos grupos. Recordemos que la hipótesis nula era la hipótesis que sostenía que ambos grupos provienen de poblaciones de igual media,
mientras que la hipótesis alternativa o hipótesis de trabajo es aquella donde las medias de ambos grupos no son iguales. Para entender mejor los conceptos y para poder ejemplificar mejor lo que queremos hablar, solo utilizaremos datos de distribución gaussiana y nos limitaremos solo a dos grupos, donde en cada grupo consideraremos medias de varias muestras. Debemos destacar que lo mismo se aplica para la distribución cuando es no gaussiano y cuando en un estudio utilizamos más de dos grupos. Entonces, habíamos visto previamente que la realización de cualquier estudio clínico epidemiológico intenta poner de manifiesto asociación entre diferentes variables, que podía ser producto del azar, tendríamos que considerar si había presentes sesgos, y podía ser que exista la asociación indicada, o sea, la confirmación estadística al valor de P. Entonces ahora vamos a hablar del valor de P. Entonces, a través de la estadística inferencial vamos a poder determinar si las diferencias observadas entre dos muestras significan que las dos poblaciones muestreadas son realmente diferentes o productos del azar. Entonces vamos a hablar de la hipótesis estadística referida a dos grupos, donde la hipótesis nula es la hipótesis que sostiene que ambos grupos provienen de poblaciones de igual media, mientras que la hipótesis alternativa es aquella donde las medias de ambos grupos no son iguales. En el primer caso la vamos a significar de esta manera, en el segundo caso la vamos a significar de esta manera. Entonces, tomemos un ejemplo. ¿Existen diferencias en la tensión arterial sistólica entre hombres y mujeres? Bueno, vamos a considerar dos muestras, la A de hombres y la B de mujeres. Vamos a comparar la tensión arterial sistólica en ambos grupos. Vamos a considerar los valores de ambas muestras y vamos a observar si hay diferencia, o sea, vamos a realizar el contrasto de hipótesis. Y para esto tendremos que plantear ambas hipótesis. Una hipótesis nula, donde afirma que no hay diferencia en la tensión arterial sistólica entre los hombres y las mujeres. Y una hipótesis alternativa o hipótesis de trabajo, en donde podemos decir que el valor de la tensión arterial sistólica va a ser diferente de acuerdo al sexo. Si podemos rechazar la hipótesis nula, nos quedaremos con la hipótesis de intervención o la hipótesis de trabajo. Cuando consideramos desde el punto de vista estadístico, siempre se plantea la hipótesis nula como lo contrario de lo que queremos demostrar, de tal manera que si podemos rechazarla, nos quedaremos con la hipótesis de investigación. De esta manera calcularemos cuál es la probabilidad de obtener por azar un valor diferente entre las muestras. Y allá vamos para tratar de obtener el valor de P. En este caso, por ejemplo, utilizaremos el test estadístico adecuado, test de Student, que solamente lo vamos a nombrar. Entonces, ¿qué puede pasar? Si la probabilidad de obtener una diferencia por azar es alta, diremos que la diferencia se debe al azar. Si la probabilidad de obtener diferencia entre los grupos por azar es muy baja, podremos decir que probablemente sí existe una diferencia real. Dicho de otro modo, de esta manera rechazaremos la hipótesis nula y aceptaremos la hipótesis alternativa. Y este será el valor de P. Vamos a explicarlo un poquito mejor. La significancia de P va a estar dada por la probabilidad que la diferencia hallada no sea debido solamente al azar, y es la probabilidad de aceptar la hipótesis de investigación como cierta. Entonces, el valor de probabilidad, un valor de P menor de 5% o de 0.05, es altamente improbable que se deba al azar, que la diferencia se deba al azar, como para rechazar con una seguridad razonable la hipótesis nula y afirmar que la diferencia es real. Entonces, hay una probabilidad menor del 5% que la diferencia sea por azar. Que es lo mismo que decir que hay una probabilidad menor del 5% que las poblaciones sean iguales, o sea que provengan de igual media de muestras. Es lo mismo decir que hay una probabilidad mayor del 95% que la diferencia sea real,
O sea que hay una probabilidad mayor del 95% que las poblaciones sean diferentes. Está explicado de varias maneras para que se pueda comprender el concepto. Y de esta manera aceptamos la hipótesis de investigación. Este es el significado de una P menor de 0.05. Entonces, definimos P a la probabilidad mayor de 95% que las dos muestras sean diferentes o la probabilidad menor del 5% que las dos muestras sean iguales. Si lo queremos hacer con un ejemplo, este estudio encontró que hay una diferencia en la mortalidad entre la amlodipina versus placebo que es del 1% con una P de 0.05. Recordemos que en un estudio controlado y aleatorizado, todas las características de los dos grupos eran lo mismo y lo que difería era el grupo tratamiento. En este caso el grupo tratamiento era, un grupo era amlodipina y el otro era placebo. Entonces, ¿qué me dice de este 1%? Pero más que nada, ¿qué me dice esta P de 0.05? Que hay menos del 5% de probabilidad que la muestra de pacientes que recibieron amlodipina sea igual a la muestra de pacientes que recibió placebo. A partir de estudios resultan poblaciones diferentes. La amlodipina es efectiva. Por último, podemos decir que la P es un valor que se obtiene al realizar un estudio y la cual nos permite diferenciar dos poblaciones diferentes. Pero este valor, el de 0.05 en este caso, es propuesto por el investigador al inicio del estudio y es la propuesta a alcanzar al desarrollarlo. Por otro lado, acorde a las características del estudio, puede ser que consideremos una P de 0.05, o sea, un 5%, que tendremos un 95% de probabilidad. Pero también puede ser que consideremos una P de 0.01, habrán visto estudios donde la P es de 0.01, que son poblaciones muy grandes, en donde consideraremos una P de un 1% y tendremos un 99% de probabilidad. Siguiendo con el análisis de datos, nos referiremos ahora al error alfa y el error beta. Entonces vamos a comenzar viendo algunos de los temas que ya vimos en relación a la estadística descriptiva. Habíamos dicho que cuando se describen los datos en estadística descriptiva, en una distribución gaussiana, en general encontramos que el área de la curva comprendida entre menos 1.96 desvío estándar y más 1.96 desvío estándar alrededor de la media es igual a 0.95. Que si el mismo lo expresamos en términos de probabilidades, podremos afirmar que casi el 95% de los casos, una variable normal tomará valores dentro de 1.96 desvío estándar alrededor de la media. Recordemos que habíamos visto el ejemplo de una población donde tomábamos la estatura, donde teníamos la media de 1,70 y el índice de confianza de 95 era entre 150.4 a 189.6 centímetros. Con exactitud se describe que en verdad se considera un recorrido normal de una población la que incluye una media más menos 1.96 desvío estándar, que es lo mismo de decir de intervalo de confianza del 95% de la población. La estimación por índice de confianza consiste en determinar un posible rango de valores en lo que se puede determinar con una determinada probabilidad que el valor se encuentra dentro de límites normales, considerando que estamos hablando de normalidad estadística, lo cual no es lo mismo que normalidad biológica o normalidad clínica. Dentro del campo de la probabilidad, si se realizan 100 comparaciones entre muestras obtenidas de la misma población, en alrededor del 5% de los casos puede ocurrir que el valor de la muestra esté por fuera del IC95, o sea, acá o acá. Entonces consideraremos a este valor no normal.
O sea, este valor no normal se considerará un valor que es diferente, estadísticamente significativo, aunque en verdad es un valor contenido dentro del 5%. Y de esta manera se estará cometiendo un error alfa. Si queremos explicarlo de otra manera, tal vez un poco más didáctica, podemos decir que disponemos de dos poblaciones, la población A y la población B. Ambas son distribución de medida de muestras con distribución gaussiana, en donde vemos la media y el IC95 de cada una de ellas. Vemos que la media, por supuesto que por ser la posición en las abscisas, van a ser diferentes. Y acá vemos el IC95 de la población A. Entonces, ahora vamos a considerar una muestra a la cual le vamos a llamar XA, donde el valor de la media se encuentra por fuera del IC95 de la población A. Está acá, por fuera del índice de confianza 95 de la población A. Previamente habíamos expresado que la media es el valor que tendrían todos los datos si fueran iguales, por lo cual partiremos de nuestra hipótesis nula, que en donde XA, que es el valor este, debería ser igual a la media. Recordemos que el XA es la media de una muestra y en este caso, como hemos visto, lo encontramos por fuera del índice de confianza 95 de A. Con esta característica vamos a rechazar la hipótesis nula que XA es igual a la media de la población A y se acepta que XA es diferente que la media de la población A. O sea que va a haber diferencias estadísticamente significativas, o sea una P menor del 0.05, pero que, dado que estaba en el 5%, estaba en la cola, por fuera del IC95, se consideró como falsa una hipótesis cierta. Y a eso le llamamos un error de tipo 1, y vamos a denominar alfa a la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Vamos a ver entonces cuáles son las características del error alfa. En primer lugar, va a estar relacionada al IC95 y es un valor que se determina durante el diseño de un estudio. Otra característica del error alfa es que es uno de los componentes que nos permite realizar el tamaño de la muestra. Y tercero, que es independiente del valor de P de que se obtenga en un estudio. Posteriormente se toma una segunda muestra cuya media es XB, pero pertenece a la población B. Si observamos, en la figura XB va a estar dentro del IC95, pero de A. Otra vez volvemos a plantear nuestra nueva hipótesis nula, donde XB es igual a la media, y al realizar una prueba estadística donde se considera el índice de confianza 95 de la población A, XB se encuentra dentro de ese índice de confianza del 95. Pero, vuelvo a repetir, de la población A. Entonces, en relación a la hipótesis, se va a aceptar que XB es igual a la media de la población A. Son diferencias, no son estadísticamente significativas, la probabilidad va a ser mayor del 0.5, pero dado que estaba en el IC95 de la curva A, pero XB es de la muestra B, se consideró cierto una hipótesis falsa, o sea, se cometió un error de tipo 2. Y el error beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. A su vez, el error beta puede disminuirse si se aumenta el tamaño de la muestra, ya que la distribución tiende a ser más angosta, lo que lleva a una menor superposición entre las dos curvas. De esta manera habrá
menor probabilidad de cometer un error de tipo 2, y como para recibir podemos decir que cuando aumenta la n de una muestra va a disminuir el error beta. Entonces, el error alfa me define lo que incluirá la normalidad estadística. Cuando yo voy a considerar un error alfa de 0.05 o del 5%, me va a incluir el IC va a ser del 95%. Mientras que cuando yo considere un error alfa de 0.01 o de 1%, el IC me va a incluir el 99% de la población. Después podemos hablar del error beta. Él va a estar en relación al error aleatorio y va a haber una carencia de error aleatorio que cuando es debido al azar se conoce como precisión. Cuanto más grande es el tamaño muestral, mayor es la precisión y la variabilidad explicada por el azar disminuye. Recordemos qué pasaba con este ejemplo que lo vimos previamente. Con una muestra de 100 personas, si tomábamos 20 que tenían diabetes, nuestra prevalencia era de 20%. Si tomábamos otras muestras que nos daban 18, 19 o 22, era muy cercano. Pero en ocasiones, por cuestiones de azar, nos podía dar muestras muy lejanas al 20, que podía ser 12 o 29. Entonces, la forma de mejorar la precisión en relación a esta medición es aumentar el tamaño de la muestra. A mayor poder del estudio, mayor confiabilidad del mismo. A mayor poder del estudio, menor error beta. Y por último, el poder de un estudio lo determino previamente y se encuentra en relación directa con el tamaño de la muestra. Entonces, algunas cositas sobre el error beta y el poder del estudio. Restando el error beta a la unidad, se obtiene el denominado poder del estudio, o sea, 1 menos beta va a ser la probabilidad de no incurrir en un estudio falsamente negativo. En los estudios habituales se utilizan niveles de errores beta de 0.05, 0.1, 0.2, que es el más frecuente, y 0.5, y generalmente en los estudios piloto. Lo más común es utilizar 0.2. Entonces tendremos 1 menos 0,2 nos va a dar 0,8 y es 80%. O sea, el estudio tiene un poder del 80%. Y si queremos traducir qué quiere decir ese 80%, va a significar que si reproduzco el estudio 20 veces, 16 de esas 20 veces debería darme los mismos resultados. Entonces, ahora vamos a hacer una integración de lo que hemos venido viendo hasta ahora con respecto a error alfa y error beta. Se quiere realizar un estudio donde se quiere evaluar la mortalidad con carvedilol versus el placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el diseño, yo deseo que con el estudio pueda demostrar que el carvedilol produce un descenso del 20% de la mortalidad en relación al placebo. El estudio deberá tener un poder del 80% y la P entre el grupo deberá ser menor de 0.05, o sea, quiero que la P sea menor de 0.5%. Se realiza el cálculo del tamaño de la muestra y se considera que se necesita una muestra de 700 pacientes por grupo. Bueno, llevo a cabo mi estudio y en el estudio se estudiaron 1.480 pacientes, en el grupo de carvedilol se incluyeron 737 pacientes, en el grupo placebo 743, o sea, la muestra es muy parecida. Los resultados me dio que la mortalidad con placebo fue de un 46%, la mortalidad con carvedilol fue del 22%, o sea, hubo una disminución en la mortalidad del 24%, o sea que el objetivo primario, que era una disminución del más del 20%, está cumplida, y esto me va a dar que estadísticamente me dio una P de 0.0 menor de 0.03, y esto ¿qué me va a querer decir? Que hay menos del 3% de probabilidad que la muestra de los pacientes que recibieron carvedilol sea igual a la muestra que recibió placebo. Como los grupos fueron iguales en todo, porque es un estudio controlado y autorizado, y la única diferencia
en los grupos del tratamiento, entonces esta diferencia se la adjudicamos al tratamiento. Por otro lado, esto es con respecto al error alfa. Si el estudio lo reproducimos 20 veces, hay probabilidades que en 16 de los estudios nos den los mismos resultados, porque habíamos dicho que el poder era del 80%. Entonces, de esa manera es la utilidad que va a tener el error alfa y el error beta cuando queramos considerarlos para un estudio. Entonces, ahora vamos a ver el último tema, que es el cálculo del tamaño de la muestra. En todo estudio de investigación, y una vez que se ha definido el diseño de estudio, tenemos pensado los objetivos y los criterios de inclusión de los pacientes a estudiar, deberemos saber cuántos son los pacientes que van a integrar la muestra. Un estudio, aunque sea pensado con la mayor validez interna posible, puede fracasar en la respuesta a una pregunta de investigación si el tamaño de la muestra no es el adecuado. Por otro lado, un estudio que incluye una muestra demasiado grande será más costoso y llevará más tiempo. Por esa razón, el objetivo de la planificación del tamaño de la muestra consiste en calcular un número adecuado de pacientes para el diseño de un estudio concreto. Los cálculos del tamaño de la muestra dan una impresión de objetividad estadística, aunque en verdad es más subjetivo de lo que realmente se piensa. Por esa razón, se dice que la planificación del tamaño de la muestra es una forma matemática de realizar un cálculo aproximado. Cada diseño del estudio tiene fórmulas diferentes para calcular el tamaño de la muestra. Ahora, es importante lo que dice acá, considerar la racionalidad del cálculo. Por otro lado, existen varias fórmulas para el cálculo. Tal vez la más conocida es la de Pocock, utilizada en algunos diseños de estudio, que es esta que está acá. Entonces, como dijimos que lo más importante es la racionalidad, vamos a ver cuáles son los elementos que se consideran. El primero va a ser la variabilidad del resultado. La variabilidad es la varianza de un resultado, dado que se estima por la desviación estándar. Esta variabilidad del resultado o la varianza del resultado, en general los investigadores la obtienen de estudios previos. Y se usa dependiendo del tipo de estudios. No siempre la variabilidad del resultado es un elemento a considerar en el cálculo del tamaño de la muestra. Otro de los elementos a considerar para calcular el tamaño de la muestra es el error alfa que yo consideré para mi estudio. Puede ser que considere una P de 0.05 o una P de 0.01. El otro es el error beta, relacionado con el poder del estudio y el tamaño de la muestra. Mayor poder, habíamos dicho mayor confiabilidad. En general, se considera un error beta de un 80%, o sea, un poder del estudio de un 80%. Y el último va a ser el tamaño del efecto. En general, el tamaño del efecto forma parte del objetivo primario y es la diferencia mínima entre los grupos estudiados que el investigador desea detectar o la diferencia entre la estimación y el parámetro desconocido que el investigador desea estimar. Puede estimarlo el investigador o puede surgir también de estudios previos. Entonces, como para terminar, podemos dar un ejemplo de un cálculo de un tamaño de la muestra de un estudio. En este estudio era un estudio de correlación en donde se intenta evaluar la relación entre el PAFI y la consolidación evidenciada de la tomografía en pacientes con distrés. Había un estudio previo de Goodman del año 1999 que había encontrado que había un coeficiente de correlación negativo de 0.44, con lo cual acá tendremos uno de los componentes que va a ser el tamaño del efecto. En mi estudio, yo quiero que el error alfa sea de 0.05, o sea que voy a necesitar que el estudio tenga una P de 0.05 para que el estudio encuentre un resultado positivo del estudio, y el error beta, el poder que yo quiero que tenga el estudio, que sea del 80%, o sea, un error beta de 0.2. Entonces,
con estos 3 elementos voy a poder poner las características en paquetes estadísticos que nos dará el número de pacientes a incluir. U otras veces podemos utilizar tablas que nos dará el número aproximado de pacientes a incluir. En este caso, una vez que uno tiene estos 3 elementos, se hizo el cálculo y me dio que se necesita 29 pacientes para que el tamaño de la muestra sea adecuada en este estudio. Entonces, de esta manera terminamos todo el tema de análisis de datos y toda la parte importante de metodología.